Vamos a pasar a la palabra. Yo la he titulado el día de hoy, La muerte y resurrección de Cristo. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos siga hablando y que nos muestre algo que es bien importante. La gente allá afuera celebra. El día de ayer regresaba yo con mi familia y en la noche aparentemente estaban celebrando lo de la Semana Santa y gente cayéndose de borrachos, pleitos. Y entonces yo decía, ¿cómo la gente utiliza esos días o estos días para darle rienda suelta a sus pasiones y deseos? Y esa no es la razón de la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Padre, te damos gracias, Jesús, por otro domingo, Señor amado, que estamos con vida, Jesús, gracias a ti. Padre, te pedimos que nos hables, que nos sigas mostrando, Señor, a través de tu palabra, las verdades que son buenas, son útiles y necesarias para nuestras vidas, Jesús. Padre, te lo pedimos en tu precioso nombre. Amén y amén. La muerte y la resurrección de Cristo es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento que anunciaban el plan redentor de Dios para la humanidad. Dios se propuso enviar a su Hijo Jesús con el fin de poder redimir al ser humano, y el Hijo propuso aceptar y llevar a cabo tal misión. El Padre lo envió, pero el Hijo voluntariamente decidió llevar y cumplir con ese propósito. El Señor Jesús murió, pero no se quedó en la cruz. La religión popular, ¿qué hace? Tiene a un crucifijo y ahí está el que dicen que es Jesús. Pero el Señor Jesús no se quedó en la cruz. El Señor Jesús no se quedó ahí, sino que también resucitó al tercer día. Este hecho es el eje fundamental que distingue al cristianismo de otras religiones. ¿Por qué? Porque mientras la gente cree en un Dios que está muerto, en un Dios que se quedó colgado en la cruz, para el cristiano demuestra la victoria definitiva de Jesús sobre la muerte. Y entonces ese hecho ofrece esperanza de vida eterna a los que creemos en Él. Esta obra manifiesta el amor, el inmenso amor de Dios y su misericordia infinita para la humanidad. Por eso el apóstol Juan escribió que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. No es que la gente diga, yo amo a Dios. El Señor Jesús se dio por nosotros y nos amó primero, de tal manera que como nos amó, mandó a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. De tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo para el perdón de pecados. Mateo 26, 1 y 2. Mateo 26, 1 y 2. Continuamos con la línea que hemos estado de las señales antes del fin. Dice la Escritura, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Las enseñanzas e indicaciones del Señor Jesús que ya vimos, todas las señales, las parábolas, y entonces concluye en el versículo 26 y dice, cuando hubo acabado todas estas palabras, cuando ya les había dejado todas las señales, ya les había dicho y les había hablado de las parábolas, y entonces dice el Señor Jesús, dice Mateo, que cuando acabó Jesús de decirles todas estas palabras, todas las señales que ya vimos, era lo que Jesús les quiso transmitir a sus discípulos. Pero les dice, ya les dejé toda la enseñanza, ya les mostré todo lo que va a pasar y cómo deben de estar preparados, cómo deben estar listos.
Y entonces, ahora el Señor Jesús les anuncia su muerte. Fíjate, ¿qué tiene que ver? Señales antes del fin, parábolas, y luego ya viene la parte en donde el Señor Jesús les anuncia a sus discípulos que iba a morir. Pues había llegado el tiempo de que se cumpliese su obra redentora para el ser humano. Habiendo instruido, habiendo edificado a sus discípulos y a todos los que le escuchaban, y no solamente con palabras, sino con su propio ejemplo, sus milagros, sus obras, pero ahora era el tiempo de redimirlos con su sangre. Ya habían terminado el tiempo de todas las instrucciones, velar, orar, trabajar para el reino. Y ahora les dice, después de todo, pero voy a morir. Voy a morir. Las descripciones de los tiempos del fin, entre ellas el anuncio de que Jesús regresará victorioso para llevarse a su iglesia y su postrer regreso para juzgar a los impíos. Estas enseñanzas fortalecieron a los discípulos. Esto fue lo que les trajo confianza, les trajo fe, a pesar de que creían que Jesús no debería de sufrir. Señor, que no te acontezca tal cosa. Pero Él les recordó algo, que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera y fuera crucificado. Hebreos 9:22. Y les explica por qué. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, pero les dice el sufrimiento y lo que era necesario para que el ser humano hoy pudiera tener la oportunidad de encontrar la salvación y el perdón de sus pecados. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Él estaba diciendo, si no hay derramamiento de sangre, si yo no voy a la cruz, tú no tienes oportunidad. Vosotros no tienen oportunidad. Es necesario que haya derramamiento de sangre para que haya remisión. Por eso es que era necesario que el Señor Jesús fuera a la cruz. El pueblo en el Antiguo Testamento estaba en servidumbre en Egipto. Y antes de su salida de ese lugar, Dios les ordenó sacrificar un cordero sin defecto y sin mancha, y dice que pusieran la sangre en los dinteles de las puertas de las casas. Dios pasaría con juicio sobre la tierra de Egipto, mataría y matando a todo primogénito, pero al ver Dios la sangre entre el pueblo de Israel, pasó de largo, y no hubo plaga de mortandad entre su pueblo. Tenían que ofrecer un cordero y entonces tenían que poner en los dinteles de la puerta, en el marco, si lo quieres ver, poner la sangre, y entonces iba a pasar el ángel de Jehová y no iba a tocar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, perdón. Y ese es un símil de lo que será con la iglesia en el tiempo del fin. Dios sacará en el arrebatamiento a los que aman a Jesús, los que han sido salvos por la fe, y los guardará de la ira venidera. Qué bonito símil, cuando en el Antiguo Testamento, cuando dijo, pon la sangre en los dinteles y pasará el ángel de Jehová y no tocará ese lugar, porque ahí estaban los hijos de Dios. Y así será en el arrebatamiento, así será antes de que Él venga y juzgue a todo el mundo. El pueblo de Dios estará salvo por el derramamiento de sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero para los que no se arrepintieron y no creyeron, vendrá destrucción. Vendrá aquello que no esperaban, aquello que no querían. Éxodo 12, 21 al 23. Éxodo 12, 21 al 23. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad, tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana.
porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Eso mismo pasará. Es la figura de lo que hemos estado hablando en las señales antes del fin. Vendrá el arrebatamiento y su pueblo no será tocado. Pero aquellos que fueron inconversos, aquellos que no tienen, que no han sido redimidos por Cristo, sufrirán las consecuencias. Con su sacrificio el Señor Jesús dio la salvación y dará la vida eterna a quienes son de Él. Pero una gran pregunta, ¿por qué el Señor Jesús tuvo que soportar tan grande castigo? ¿No era más fácil que le atravesaran una lanza? ¿No hubiera sido más sencillo que le hubieran puesto, no sé, con una espada? Y se hubiera acabado todo el sacrificio, todo lo que tuvo que padecer. Y déjame decirte que no solamente padeció en la cruz, porque la gente solamente ve al crucificado y dice, ¿cuánto sufrió ahí? No. Fíjate, el sufrimiento del Señor Jesús, sus padecimientos comenzaron desde el huerto de Getsemaní. Ahí el Señor Jesús experimentó una condición que se llama hematidrosis. Esto es, aunque no es muy común, se presenta en situaciones de estrés y de ansiedad extrema. En el caso de Jesús, el nivel de angustia que experimentó en el huerto ocasionó que los capilares alrededor de sus glándulas sudoríparas se rompieran y su sangre se mezclara con el sudor. Fue una experiencia extremadamente intensa que demostró el grado de sufrimiento y sacrificio que padeció el Señor Jesús. Además, no solo eso, esa misma noche Jesús fue traicionado por Judas. Pedro lo negó, la guardia del templo lo arrestó, y no solamente ahí, sino que fue llevado ante el sumo sacerdote Caifás. Se burlaron de él, lo golpearon, lo escupieron, y a la mañana siguiente lo llevaron al pretorio. Ya iba azotado el Señor Jesús, iba maltratado y sangrando. Después lo desnudaron, lo flagelaron con un látigo lleno de huesos afilados y puntas de plomo, lo que arrancaba la piel y dejaban al descubierto los huesos. Era un castigo muy fuerte. Ese látigo tenía varias puntas, varias puntas, si lo queremos ver así, o varias ramitas, si lo quieres ver. Y en la punta tenía hueso o tenía pedazos de plomo, que entonces cuando era castigada la persona en la espalda y era retirado el látigo, se traía el pedazo de carne. Entonces el Señor Jesús tuvo que soportar todo eso, dejando al descubierto sus huesos, dejando la carne viva a la vista. Cuando Jesús se desplomó, los guardias le lanzaron unas vestiduras escarlatas sobre sus hombros, le pusieron un cetro en sus manos y colocaron una corona de espinas en su cabeza. Para estos momentos el Señor Jesús estaba en una condición crítica. Ya no conforme con eso, le colocaron una viga de madera que era pesadísima sobre sus hombros, sobre su espalda. De por sí, la espalda ya estaba ensangrentada y la cargó hasta un lugar llamado el Gólgota, donde experimentó la más espantosa tortura que era la cruz. No fue cualquier cosa, no fue cualquier muerte. Imagínate todo lo que tuvo que soportar. ¿Y sabes por qué lo hizo? Para que un día, tú y yo tuviéramos una oportunidad. Que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él se dejó hacer todo eso. Él permitió todo ese sufrimiento. ¿Para que la gente se emborrachara? ¿Para que la gente blasfemara? ¿Para que la gente saliera de vacaciones? Para eso fue a la cruz.
para que la gente estuviera haciendo su carne asada. Por eso fue a la cruz. La cruz en los tiempos del Señor Jesús no era un recuerdo que se vendiera a las entradas de Jerusalén. No, no estaba ahí la persona vendiendo una cruz de madera. No, no era un recuerdo, no era un souvenir. Tampoco era algo que las personas anduvieran colgando en sus cuellos. No, tampoco lo traían aquí colgando. Mucho menos que los colgaran en las paredes de sus casas, tampoco. No, no era un adorno. No era un recuerdo. Era todo lo contrario. La cruz fue un instrumento de tortura, un modo de ejecución destinada a los peores criminales de la sociedad, que estaba destinado a asesinos, ladrones, enemigos del imperio, etcétera. El objetivo de la cruz no solamente era infligir dolor, también aquel que era crucificado se le provocaría una agonía y eventualmente la muerte. Además de hacerlo de forma tan obscena, traumática y humillante, porque fue pública. De modo que todo el mundo supiera el castigo que iba a recibir aquel que desobedecía a Roma. Por eso es que nadie quería acabar en la cruz. Por eso se sometían. Pero la cruz, como ahora hace la gente de venerarla, en el tiempo de Jesús fue un instrumento. Ahí en el lugar de la calavera, que así se traduce Gólgota, los soldados romanos atravesaron sus manos y sus pies con unos clavos de hierro de 15 centímetros. Y entonces fuertes oleadas de dolor recorrieron el cuerpo del Señor Jesús cuando los clavos tocaron los nervios y entonces le empezaban a recorrer al Señor Jesús esas oleadas intensas, fuertes dolores. El respirar se convertía en un esfuerzo agonizante al tener que alzar el cuerpo para tomar pequeñas bocanadas de aire. Cada que jalaba aire y se estiraba, era un martirio. En las siguientes horas experimentó episodios de tirones en las articulaciones, calambres, asfixias intermitentes, dolores insoportables, mientras su espalda se movía de arriba abajo contra la madera que ya de por sí era áspera, se seguía dañando su espalda toda lacerada. ¿Todo para qué? Para que la gente le dé la espalda a Cristo. ¿Verdad? Ayer que venía entrando rumbo a mi casa, tan mal, y no era una persona, cayendo de borrachos, gente orinando en las calles, mujeres y hombres besándose, la fiesta total. Yo este mensaje lo preparé desde la semana y yo decía, Dios, ¿de qué sirvió todo eso? La gente no celebra a Cristo. La gente no entiende esto. Todo lo que tuvo que soportar por ti. Tú que estás aquí. ¿Cuáles son tus reacciones ante todas estas cosas? ¿O crees que lo mereces? ¿O tú crees que es algo que no vale la pena seguir? Todo eso se lo dejó hacer Él voluntariamente, por ti.
por tus pecados, por tus maldades. Por tus robos, por tus mentiras, por tus adulterios, por tu fornicación. Todo eso se dejó hacer por ti. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué necesidad tenía el Señor Jesús? ¿Qué necesidad tenía de todo eso? Para que la gente los días domingos salga igual, que le siga dando la espalda a Cristo. Este grito de angustia se condensaba en el mayor de las agonías. He conocido ese grito como el grito de angustia. Te lo digo así, pero estando en la cruz era una agonía total del Señor Jesús. Padre, ¿por qué me has desamparado? Él nunca pecó. Los que pecamos fuimos tú y yo éramos los que merecíamos estar ahí en la cruz. En la cruz, Cristo estaba llevando el pecado y el sufrimiento de toda la humanidad, en los cuales tú y yo estamos contemplados. Después de todo eso entregó su espíritu. Y no solamente todo eso que ya te narré, después un legionario romano le clavó una lanza en el costado a través del pericardio, entre una costilla y otra. Y entonces le atravesó el corazón. Y de esa herida brotó un raudal de sangre y agua. Todo el tormento le provocó la muerte. ¿Por qué el Señor Jesús soportó ser rechazado, ser golpeado, ridiculizado y crucificado? Todo eso se dejó hacer por ti y por mí. Para que no nos perdamos, para que cuando las señales, todo lo que vimos, todo lo que va a pasar, no te alcanzara, ni te alcance. Para que no nos alcanzaran los juicios venideros y seas desechado como los cabritos que serán enviados al castigo eterno. Tito 2:14. Tito 2:14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Pero para que hubiera esta remisión, para que hubiera esta redención, así como en el huerto, así como en un huerto Adán cayó en pecado, en otro huerto, en el Getsemaní, Cristo venció. ¿Sabes por qué? Porque cumplió la voluntad de su Padre. En unas pocas líneas describí todo lo que tuvo que pasar, pero imagínate, fue una agonía de horas. Yo te lo platiqué en unos cuantos minutos, pero él realmente tuvo que pasar todo eso. Y fue un tiempo de angustia. Para ti, para mí, fueron unos minutos y no lo estás pasando. Pero para él
representa una gran agonía. ¿Alguna vez has sentido que se burlen de ti? ¿Cómo te sientes? De él se burlaban, se carcajeaban, lo golpeaban y todavía le decían: profetízanos, ¿quién te golpeó? Dinos quién te golpeó. Fíjate su agonía, Mateo 26:37, Mateo 26:37. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. ¿Sabes? No era grato ir a la cruz. Aunque él lo hizo de manera voluntaria, eso no impidió que entrara en angustia. Sí, el que voluntariamente haya decidido ir a la cruz no le restó dolor. ¿No le restó angustia? El conocimiento de las profecías sobre su muerte no quitaría el peso de su sufrimiento. No lo hizo más ligero. Ahí estaban las profecías, pero eso no le restó ni le quitó sufrimiento a lo que fue a la cruz. El Verbo se hizo carne, por lo tanto sentía dolor, angustia, tristeza. Por eso él estaba en una agonía muy entendible como ser humano. Él sentía. Lucas 22:44. Lucas 22:44. Y estando en agonía, fíjate, la Escritura dice que estaba en agonía. No estaba riéndose en ese momento. Y sabía que estaba escrito que el Mesías iba a venir y iba a ser muerto, iba a ser crucificado. Pero ¿qué hace el Señor Jesús? Oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Podemos ver a un Señor Jesús lleno de angustia? En este versículo es una muestra del dolor que Jesús tuvo que soportar para salvar a la humanidad del pecado. Y la gente, no los que vi yo allí afuera ayer, aquellos, y en otro lugar donde estábamos también, estaban un carnaval. No sé si tú ubicas a los chinelos. Bueno, por allá por donde yo vivo es muy común los chinelos. Son hombres o mujeres se visten con unas máscaras y bailan. Todos los que no traían su cerveza en mano. Yo más que decía, se acordaban de Jesús, más bien se burlaban de él. Pero cuánta gente que escucha la palabra de Dios se sigue burlando de Jesús. Ha escuchado de los juicios, ha escuchado lo que viene y aún así la gente sigue pecando. La gente sigue en sus deleites, en sus delitos y sus pecados. Este acto de Jesús demostró una obediencia y una abnegación muy grande. Mateo 26, 39 y 42. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú, que se haga tu voluntad. Jesús, Padre, me va a doler, pero no que se haga mi voluntad. Mira, fue mayor la obediencia que el dolor. Fue mayor el amor a tu hijo que su propio dolor. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío,
Si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. No, no era grato ir a la cruz. Pero por obediencia al Padre, por amor a ti, por amor a los que están escuchando y que no se han convertido a Cristo, y los que van a escuchar. En la Biblia, la abnegación es la renuncia de los propios intereses y deseos en favor de los demás o de Dios. Renunció Jesús a sí mismo, a sus propios intereses, para obedecer a Dios y vivir según sus mandamientos o sus mandatos. El Señor Jesús, quien renunció a su condición divina para salvar a la humanidad, ¿qué necesidad tenía? Él estaba sentado en el trono. Él es Dios. Pero que hizo un compromiso, asumiendo en favor de los demás. ¿Sabes? Sin esperar nada a cambio. Jesús sigue siendo Dios contigo y sin mí. Discúlpame. Él no lo hizo a cambio de algo. Él se dio voluntariamente y te ha dado la oportunidad a ti. Ninguno de los que estamos aquí podría decir que Dios no le dio la oportunidad. Se sacrificó, se desprendió, renunció a su condición de Dios con generosidad y desinteresado. Entonces Él renunció a su condición divina y se hizo hombre. Se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. No se hizo obediente a cualquier muerte. Muerte de cruz. Se despojó de sí mismo y tomó la forma de un esclavo. Soportó rechazo, incomodidades desde que nació Él. ¿En dónde fue a nacer? En un pesebre. No nació en un palacio. No nació en los lugares más ricos de Jerusalén y de Belén. Nació en un establo. ¿Cuánta gente no le importa? ¿Sí se acuerdan en diciembre? Lo quieren representar, pero mientras está ahí Él, los demás están en la fiesta, bailando, tomando. Y al que adoran, ahí está abandonado, en el último rincón. Se dedicó a servir a los más pobres, a los enfermos, a los afligidos. Soportó toda clase de afrentas, acusaciones y finalmente fue a la cruz a morir por el perdido. ¿Y qué hace el perdido? Seguir despreciando y menospreciando tan grande oportunidad. Porque si no fuera así, hace años que te hubieras convertido. Hace tiempo que te hubieras convertido a Cristo. También tuvo que soportar la soledad. Cuanto más necesitaba a sus discípulos, estos se durmieron, le dieron la espalda, lo dejaron solos, lo dejaron solo. ¿Te has sentido cuando alguien te abandona? Cuando tú creías que tus mejores amigos iban a estar ahí, que hasta tu familia te iba a apoyar, y resulta que son los que te dan la espalda. Jesús tuvo que enfrentar también la soledad. Mateo 26, 38 al 40 y versículo 43. Mateo 26, 38 al 40 y 43. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Fíjate, le estaba diciendo: oye, me siento mal, estoy triste.
hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Fíjate, cuando más los necesitaba que estuvieran orando por él, se durmieron. Lo abandonaron. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Siquiera me hubieras apoyado en eso. Te lo pedí, Pedro, se lo pedí a los discípulos. Versículo 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Fue más su sueño. A veces la gente: ¿por qué no lees? No, me gana el sueño. ¿Por qué no oras? No tengo tiempo. ¿Y Cristo tuvo que hacer todo esto por ti? Pero a pesar de ello, no se desvió del propósito eterno. No se amargó ni dijo: ay, yo ya no voy a la cruz porque esos me dejaron solito. Ay, no quisieron orar conmigo, ya no voy a ir a la cruz. Agarro yo y me voy. La gente que no hacen lo que quiere, que la gente haga lo que quiere la persona y se enoja. Ay, no tienen amor. Jesús no. Jesús no se desvió del propósito eterno. Fue a la cruz. ¿Y de cuántas personas se desaniman, pierden su fe por algo que les hacen? Ay, es que entré y me vieron feo. Ay, es que no me saludaron. Es que yo creo que les caigo mal. Y yo vi como que, y yo pensé, y yo. No, Jesús no. Aunque todos lo dejaron, él tenía una claridad. Su padre no lo iba a abandonar. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo eso Jehová me recogerá. Jehová es el que me va a dar, el que me va a fortalecer. ¿Sabes? Cuando la persona tiene su mirada en el hombre: ay, es que ya no está fulano, es que ya no está sultano. Vámonos, el hombre. Jesús dijo: no importa, aunque todos me hayan abandonado, todos me dejaron, con todo eso Jehová me recogerá. Aquellos que dudan que la muerte de Jesús fue un verdadero sacrificio, es que no comprenden lo que pasó en la cruz. El sacrificio de Cristo no solo terminaría con la vida de su cuerpo humano, sino que va más allá de la muerte y su resurrección de su cuerpo físico. Saber que algo bueno vendrá de lo malo no hace que sea menos doloroso, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, un niño que le pasa un accidente y entonces el papá le dice: mira, ya no llores, te voy a dar una paleta o te voy a dar un premio, te voy a llevar a un parque de diversiones. Porque le dijo eso, ¿le habrá quitado el dolor? ¿Verdad que no? Así Jesús, saber que algo bueno iba a venir después de lo malo, de todo su sufrimiento, no lo hizo menos doloroso su sacrificio. Y eso lo dejó plasmado el Señor Jesús. El Señor Jesús lo usa una analogía de una mujer en el parto para ilustrar el sufrimiento que también experimentarían los discípulos con la muerte del Señor. Y su propia muerte. Juan 16, 20 al 22. Juan 16, 20 al 22. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La gente se alegraba,
Pensaban que le habían hecho un favor a Dios en crucificar a Jesús. Pero el Señor Jesús le dice a sus discípulos: yo sé que vas a llorar y vas a lamentar y el mundo se va a alegrar. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Jesús le estaba diciendo: ahorita estás triste porque yo me voy, pero yo regresaré, nos volveremos a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Nadie. Los discípulos lloraban. Se iba su maestro. Pero decía: no estén tristes, un día nos vamos a volver a ver. Me voy a ir a la casa de mi padre y en la casa de mi padre hay muchas moradas, muchos lugares para ti. Voy a ir a preparar para cuando yo venga por ti, por mi iglesia. Los discípulos estarían conscientes y se enfocarían en la resurrección de Jesús. A pesar del sufrimiento previo, las que son mamás pueden testificar que la alegría del parto no te invalida el dolor, ¿verdad? Un dolor muy fuerte. Y saber que iba a nacer un bebé no te los quitó. El sufrimiento que trae consigo el nacimiento no se le quitó. Marcos 16, 1 al 6. Qué bonito, porque Jesús no se quedó ahí en la cruz. Les dijo que Él iba a regresar y que un día iban a estar sentados a la mesa con Él. Marcos 16, 1 al 6. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Y les dice: ha resucitado. ¡Ha resucitado! Mi Cristo no quedó en la cruz. Él no se quedó colgado, ni en esa cueva. Él resucitó. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a los discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Les dijo que iba a resucitar. Iba a ser crucificado y al tercer día iba a resucitar. Y ellas fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Unas mujeres habían comprado especies aromáticas para ungir a Jesús. Marcos dice, ahí en su relato, que no se encontraron con Jesús resucitado. Ahí no se encontraron con Jesús, sino en una tumba vacía. Se encontraron con una tumba vacía.
Entonces la resurrección de Jesús se trata del hecho más glorioso que ha tenido en la historia de la humanidad. No hay cosa parecida ni de cerca a este hecho tan glorioso. Por eso estamos vivos. Por eso el día que moramos podemos estar conscientes de algo, que estaremos con nuestro Cristo. La semana pasada fuimos a otra ciudad, fui con unos hermanos y fuimos a ver una hermana que yo la conocía desde hace más de 20 años, desde que yo comencé y me convertí, conocí a esta hermana y fuimos hasta esa ciudad porque estaba muy enferma. Compartí un mensaje, trasladamos la reunión de la iglesia a su casa, estuvieron sus familiares que conocen de la palabra, pero no están en la iglesia. Pero mira, yo cuando veía a la hermana estaba consciente. Uno de los hermanos que fue conmigo le preguntó si se acordaba quién era él. Dijo, sí, tú eres el hermano fulano. ¿Y quién es él? Es el hermano Mario. Compartí, bueno, tuvimos un tiempo de alabanza, compartí el mensaje, oramos por ella. Y a pesar de que estaba enferma, había un gozo muy especial. Muy, muy especial. Y falleció el viernes, coincidentemente 8 días después. Pero ¿sabes? Su familia estaba contenta porque se fue con Cristo Jesús. Porque esa es la esperanza. Ella no estaba triste. A pesar de que ya el cáncer la había ya recorrido todo su cuerpo, estaba todo su cuerpo lleno. Estaba consciente y feliz. Iba a estar con su maestro. Eso es lo que hizo la resurrección de Jesús. Y nos dio vida eterna. Vida eterna. Entonces, si Cristo ha resucitado, esto quiere decir que hay vida más allá de la muerte. Y que solo Jesús ha logrado salir victorioso de la tumba y traer esperanza a una humanidad que sigue mirando con horror y temor la muerte. La gente tiene temor a morir y yo vi a esta hermana con un gozo muy especial porque sabía que se iba a ir con Cristo Jesús. Mientras la gente sigue viendo la muerte con horror y la gente dice, yo no quiero morir. Había una paz que solamente Cristo la da. Y a los 8 días me avisan, yo no estaba en la ciudad, tuve que salir. Hermano, ya falleció. Y la familia quiere que se dé un mensaje. Y la familia quiere que esté la iglesia. Y la familia quiere, hermanos, había un gozo muy especial. ¿Sabes por qué? Porque sabían que se había ido con Cristo, se había ido con su Señor. Y hoy está con su Maestro. Cristo venció la muerte. Primera de Corintios 15:55. Primera de Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cristo se levantó y está vivo y está sentado a la diestra del Padre con todo poder y con toda gloria. Cristo resucitó. Cristo está vivo. La muerte no lo pudo retener. No lo pudo detener. A las personas que ignoran o rechazan la resurrección de Jesús, les espera una horrible expectación de muerte, ya que no tienen alternativa, ya no tienen opciones, solamente esperan el fin de sus días sobre este mundo, sobreviviendo lo mejor que pueden, y no tienen esperanza de la vida eterna. Cristo es la vida eterna.
Cristo Jesús está vivo. Nosotros creemos en Dios vivo y verdadero. Cristo no se quedó en la cruz, ni en la tumba, ni esa piedra tan grande que decían las mujeres, ¿quién nos moverá la piedra? Es enorme. Cristo no se quedó ahí. La muerte no lo pudo retener. Cristo la venció. Por eso tú y yo y aquellos que hemos creído tenemos esperanza. Esperanza en que vamos a estar un día con Jesús, con mi Maestro, con mi Salvador, aquel que me amó siendo el más vil de todos los hombres. Muchas personas dicen que Jesús no resucitó, que son ilusiones. Pero ¿cómo se explican que la mayoría de los testigos estuvieron dispuestos a morir por defender algo que sabían que era falso? Si era falso, los discípulos dieron su vida por Cristo, dieron su vida porque sabían que Jesús había resucitado. Entonces la gente que dice que era una mentira, que no resucitó, están destinados a la condenación eterna. Por eso los discípulos dieron su vida y la dieron hasta la muerte, porque creían en algo. Cristo está vivo. ¿Por qué crees que el cristiano verdadero da su vida, se niega a sí mismo, toma su cruz cada día y le sigue a Él? Porque sabe que sigue al que está vivo. No sigue una imaginación. Y estamos dispuestos a dar nuestra vida por Cristo, a nuestra propia seguridad. Y aun si fuera necesario, la cárcel por amor a su nombre. Porque Él vive, porque yo sé que Él vive, porque Él me rescató, porque Él me salvó, porque Él me dio una oportunidad cuando yo estaba muerto. Por eso es que le sigo a Él. De igual manera, hoy los cristianos verdaderos no se doblan ante los engaños del mundo, ante el ateísmo rampante y abrumador, porque realmente creemos que Él resucitó. Por eso vivimos y esperamos su regreso por su iglesia. O si muero antes, yo tengo una certeza, que me voy con mi Cristo. Es la forma en que se pueden soportar persecuciones, cárceles, hambres y todo lo que vendrá, según Jesús lo dejó en su palabra. Por eso les dejó todas las instrucciones y les dijo, mira, van a pasar todo esto, vendrán falsos cristos, ¿verdad? La tierra temblará, habrá señales en los cielos, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes qué? Su resurrección fue y es lo que da al cristiano para vivir y soportar todo lo que le venga en su propia vida. ¿De dónde sacaron los discípulos la valentía y el poder para enfrentarse a los judíos que unos días antes habían crucificado a su maestro? Eso tampoco era normal, sobre todo si recordamos que desde el momento en que arrestaron a Jesús, todos ellos habían huido. Dejaron a Jesús. Todos huyeron y lo abandonaron. Permanecieron ocultos por miedo a los judíos. Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos. Todavía tenían miedo los discípulos, estaban escondidos, habían matado a su maestro, habían matado a su mentor y estaba ahí y estaban espantados.
Si nos agarran, nos van a matar igual. Tuvo que venir el Señor Jesús y dispuesto en medio les dijo: paz a vosotros. Lo vieron que no mentía, que había sido verdad todas las palabras que les había dicho. Y entonces cobraron ánimos, fuerza, porque seguían a un Dios vivo. Sabemos que algo especial aconteció en ellos. Cuando consideramos que este pequeño grupo, sin grandes recursos intelectuales, no habían estudiado a los pies de Gamaliel como Pablo, no había suficientes recursos económicos o políticos, transformaron el mundo. ¿Sabes cómo? Con la predicación de la resurrección de Cristo. Eso fue lo que convencía a la gente, porque la gente veía estatuas, figuras hechas de talla humana, de talla de madera, pero estos hablan de que Jesús había resucitado. Este hecho es trascendental y fundamental para el cristiano. Para muchos es locura, pero para nosotros representa la vida eterna. El apóstol Pablo, consciente de ello, para que nadie dudara de esta verdad, dice, y lo dejó en la palabra, 1 Corintios 15, 14 al 17. 1 Corintios 15, 14 al 17. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Mira, si Cristo no resucitó, estoy aquí como un merolico, solamente repitiendo palabras, queriendo convencerte de algo. No. Vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis muertos en vuestros pecados. Por eso él aseveraba, Cristo murió y se dio por ti y por mí. Porque si no fue así, hoy estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, seguiríamos viviendo en inmundicia, estaríamos destinados al juicio eterno entonces. Pero por cuanto Él resucitó, Él nos dio vida eterna y vida en abundancia. La gente, aunque diga que cree, pero no cree que Jesús resucitó, o no lo entiende, está perdida y sigue viviendo en sus pecados, porque Cristo murió y resucitó para salvarnos y perdonar nuestros pecados. 1 Corintios 15, 3, 4 y 6. 1 Corintios 15, 3, 4 y 6. Hablando el apóstol Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, muchos de los testigos oculares, muchos de los testigos presenciales de la resurrección de Jesús todavía estaban vivos y se les podía consultar, lo cual demuestra que los documentos históricos hallados fueron escritos por testigos oculares de los hechos. Por eso es que él predicaba al Cristo resucitado, porque había sido verdad, porque todavía vivían muchos de ellos que habían visto a Cristo caminar después de haber sido muerto en la cruz. Por tanto, nuestra fe y nuestra certeza de su resurrección no son emociones o mero fanatismo, sino fundadas en evidencias, porque nuestro culto es racional. Nuestro culto es racional, no son emociones, no son sentires, es una realidad. Porque Cristo mora en mí,
Cuando Él me perdonó, Él vino a hacer habitación en mi vida. Y lo que Él hizo por mí, nadie lo pudo haber hecho. Nadie lo pudo haber hecho. Ni el mejor psicólogo, ni el mejor terapeuta, ni el mejor psiquiatra, nadie, ni el mejor orador, nadie. Eso solamente lo hizo Cristo por su muerte y resurrección, porque Él está vivo. Dios es Dios de vivos y no de muertos. Los principales sacerdotes se prepararon pensando que los discípulos podían robar el cuerpo de Jesús y decir que había resucitado, porque el Señor Jesús había anunciado que al tercer día iba a resucitar. Por eso le pidieron a Pilato que asegurara el sepulcro, a lo que este gobernador romano les facilitó una guardia para que ellos mismos organizaran el asunto. Ahí está esa guardia, ahí ustedes pónganlo y organícenlo como ustedes quieran, porque sabían que cuando Él resucitara iban a decir que los discípulos robaron el cuerpo. A partir de ese momento, la custodia del cuerpo de Jesús estaba a cargo de Roma y de las principales autoridades judías. Cuando Jesús resucitó y salió triunfante de la tumba, la guardia romana no pudo hacer nada para impedirlo. No podían hacer nada. Sino que se fueron de aquel lugar huyendo a toda prisa. Ellos fueron los primeros testigos de la resurrección de Jesús. Sin embargo, las autoridades judías compraron su silencio con una gran suma de dinero. Así que si alguien les preguntaba, dirían: sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Ellos se lo llevaron cuando ellos estaban dormidos, y eso se sigue diciendo entre los judíos. Los discípulos robaron el cuerpo y que no resucitó. En cualquier caso, este argumento se cae por su propio peso. Si estaban dormidos, dice, porque ellos mismos dijeron, es que estábamos dormidos y los discípulos vinieron y no nos dimos cuenta. ¿Cómo supieron que habían sido los discípulos quienes robaron el cuerpo de Jesús? ¿Cómo es posible que unos hombres pudieran retirar la gran piedra que tapaba la entrada del sepulcro sin que uno de ellos escuchara nada? Otro detalle aún más sorprendente es que los supuestos ladrones se tomaron la molestia de quitar todos los vendajes del cuerpo de Jesús y dejarlos doblados ahí, en un orden ahí. Los doblaron, los pusieron ahí, los colocaron. Por eso esa teoría de que los discípulos robaron su cuerpo, se viene abajo. Además, como ya hemos señalado, los discípulos habían quedado completamente abatidos, ya lo leímos, estaban escondidos. Entonces, ¿cómo se iban a arriesgar a ir a robar el cuerpo de Cristo? Estaban todos temblando, estaban diciendo, no, es que si vamos nos van a matar igual. Estaban completamente miedosos después de la muerte de Jesús. Estaban escondidos y por temor a las autoridades judías no salían. Entonces, en esas condiciones no era razonable pensar que intentaran robar el cuerpo de Jesús, arriesgando para ellos, arriesgando sus vidas. Hay que también tomar en cuenta esto, es completamente incompatible con el heroísmo posterior y el martirio de los discípulos. Ellos estaban ahí, escondidos, pero después pasa el tiempo y no les importó morir. ¿Cómo pudo ser que la mayoría de ellos murieran por predicar la resurrección de Jesús? Y que ninguno de ellos se retractara o confesara que ellos mismos habían robado el cuerpo de Jesús y que todo era una gran mentira. Ninguno se retractó, ni Pedro cuando lo crucificaron de cabeza, ni Andrés cuando lo crucificaron en una X. Ninguno dijo que había sido mentira, que ellos habían robado el cuerpo de Cristo. Ninguno se retractó. Todos fueron al martirio porque sabían que Cristo había resucitado.
Así que si llegaron a creer en la resurrección de Jesús, había una certidumbre absoluta, tal como se desprende de sus predicaciones y sus escritos. Fue porque se trató de un hecho histórico real, que ellos pudieron comprobar y así vencer toda resistencia inicial. ¿Quién iba a morir por una mentira? Nadie está dispuesto a morir por una mentira. Bueno, sí habrá quien, sí hay gente que sí. Ellos murieron por una verdad, que Cristo había resucitado. Inmediatamente después de que Jesús ascendió al cielo, los apóstoles comenzaron a predicar la resurrección de Jesús a muy poca distancia del lugar donde había sido sepultado. Y a pesar de la dura oposición de los líderes judíos, miles de personas llegaron a creer, entre ellos un buen número de sacerdotes, de los que habían crucificado. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. ¿Por una mentira? ¿Por alguien que no resucitó? Claro que no, porque sabían que era un hecho real. Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Si todo hubiera sido un montaje de los apóstoles, habría sido imposible que allí mismo en Jerusalén, donde había ocurrido todos los hechos, donde había sido la crucifixión, hubiera tantas personas que aceptaran como un hecho verdadero la resurrección de Jesús. En cuanto a los apóstoles, ¿qué hizo aquel pequeño grupo de atemorizados discípulos que se convirtieran en misioneros, que pusieron al mundo al revés? Lo pusieron de cabeza. Ya les tenían que callar. Ya no, te vamos a encarcelar. Ya no prediques de Él. Y no importaba lo que les hicieran, seguían predicando a Jesús y a este resucitado. La predicación apostólica de la resurrección, había un entusiasmo y el poder que llevaba a cabo esa obra. Es imposible entenderla a no ser que realmente tuvieran un contacto auténtico con Jesús cuando resucitó. Es cierto que las primeras apariciones de Jesús después de resucitar fueron muy discretas. Tal vez nosotros habríamos pensado en preparar un espectáculo a lo grande, ¿verdad? Tal vez los discípulos pensaban hacer un show para presentar a Jesús. Ya aquí está el que resucitó, para que lo vean, y no fue así. Eso no iba a traer una certeza. Jesús no lo hizo así. Sin embargo, ocurrió algo totalmente revolucionario en todas las personas que vieron a Jesús resucitado. Y es que sus vidas ya nunca más volvieron a ser igual. Ya no, ¿sabes? Cuando la persona, Cristo lo salva, le perdona sus pecados, la persona ya no vuelve a ser la misma. Porque creyó en su sacrificio y que Él resucitó. Y su vida ya no es la misma. Le podemos dar testimonio, nuestra vida no es la misma. ¿Qué diremos de los millones de personas que a lo largo de todos estos siglos han visto cómo sus vidas han sido transformadas desde el momento en que creyeron en la resurrección de Jesús? Una inmensa multitud de hombres y mujeres pobres y ricos, sabios e ignorantes, civilizados y salvajes, dan testimonio de la realidad de su experiencia. Si nos dijeran que una persona de nuestro tiempo ha resucitado, nosotros también reaccionaríamos con la misma incredulidad que lo hicieron los apóstoles cuando recibieron la noticia de que Jesús había resucitado. La resurrección de Jesús puso de manifiesto de forma concluyente que Él era el Hijo de Dios. Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder
según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Fue declarado el Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y en cuanto al juicio de los hombres sobre el Hijo, a quien acusaron de embustero y blasfemo, el Padre dijo, Salmos 2, 1, 8. Para todos aquellos que acusaron a Jesús, demonio tiene, es un embustero, es un mentiroso, se hace igual a Dios. Salmos 2, 1 al 8. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Esto estaba profetizado, que se iban a levantar contra Dios y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Esos que se burlaron, esos que se están burlando hoy, el Señor vendrá y los llevará a juicio, como vimos hace 8 días. Y entonces dice, el Señor se burlará de ellos, luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú y yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Qué hizo la resurrección de Jesús? Confirmó todo esto. La resurrección es la prueba de que Dios aceptó el sacrificio de Jesús y de que el poder de Satanás, la muerte y el pecado han sido definitivamente vencidas para todos aquellos que confiamos en Él. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él resucitó y hoy estamos justificados por su sangre en la cruz y porque resucitó al tercer día y Él está vivo. La resurrección de Jesús inauguró una nueva esperanza para el hombre. Como ya hemos dicho, Él no regresó a la vida en las mismas condiciones en las que Él murió. Por lo tanto, nos identificamos con Él y nos introduce en una vida completamente nueva, en la que libres de la muerte tenemos un futuro realmente esperanzador. Tenemos una esperanza viva. 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Si tú y yo morimos antes, pero un día resucitaremos con Cristo. Un día estaremos con Él. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. 1 de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por eso el cristiano tiene una esperanza viva, porque Jesús resucitó de entre los muertos. Gloria sea su nombre. La resurrección de Jesús transforma también a los creyentes en su vida presente aquí. La resurrección de Jesús demuestra que Él es el único, diferente a todos los demás líderes religiosos que la humanidad ha conocido. Otros pueden enseñar cómo vivir en un mundo para que les vaya bien y puedan encontrar cierta paz. En muchos lugares te dicen, te vamos a enseñar a que estés en paz. Pero no pueden decir con seguridad nada en cuanto al más allá, más allá. O sea, podrán decir que aquí te van a dar paz, que pueden cambiarte, pero jamás pueden decir que te van a dar vida eterna. Eso solamente lo hizo Cristo Jesús en la muerte, en la cruz y
¿Cuándo? Resucitó. Cristo volvió de la muerte y nos habla con seguridad acerca de la vida eterna. A Él debemos de escucharle y buscarle de todo tu corazón, porque Él está vivo. Y si Él está vivo, por lo tanto, nosotros seguimos a un Dios vivo, a un Dios que está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. Y no solamente sentado, sino que está sentado y tiene todo el poder y toda la gloria. Y nos prometió que si perseveramos, un día podemos estar con Él. Muchas moradas hay en la casa de mi Padre. Yo voy a ir a preparar para ustedes, para los que han creído y los que confían en mí, y los que creen que morí y resucité. Y eso, amigo, hermano, eso es lo que transforma las vidas. Esa es la certeza, y que hoy no tenemos miedo a morir, y no nos da miedo, no porque seamos muy valientes, porque confiamos en el que dijo todas estas palabras, porque Él venció la muerte. El sepulcro no lo pudo detener. La gente lo veía en la cruz y decía: sálvate a ti mismo, salvo a otros, baja de la cruz y creemos en ti, sin entender que fue la mayor victoria. Y que por eso hoy tenemos esperanza, y por eso hoy tenemos vida, porque Él venció la muerte en la cruz, venció al diablo, venció a todos sus enemigos. Le cantamos a un Dios vivo, a un Dios vivo. Jesús es Dios de vivos y no de muertos. Y porque vive Él, podemos vivir. Porque vive, ¡aleluya! Puedo vivir el mañana, porque vive. No hay más temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Tumba vacía está para probar que vive. Porque vive, puedo vivir el mañana, porque vive. No hay más temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Su tumba vacía está para probar que vive. Dios dio a su Hijo, Le llamaban Cristo, vino para amar, salvar y perdonar. Él dio su vida para salvar la mía. Su tumba vacía está para probar que vive. Dios dio a su Hijo, Le llamaban Cristo, vino para amar, salvar y perdonar. Él dio su vida para salvar la mía. Su tumba vacía está para probar que vive. porque vive, Porque
porque vive en Él. No hay más temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Su tumba vacía está para probar que vive. Dios dio a su Hijo le llamaban Cristo, vino para amar, salvar y perdonar. Él dio su vida para salvar la mía. Su tumba vacía está para probar que vive. ¡Aleluya! Vacía está para probar que vive. Su tumba vacía está para probar que vive. ¡Aleluya! ¡Gloria sea tu nombre, Señor! ¡Gloria a tu nombre! ¡Gloria sea tu nombre, Jesús! Porque tú vives. Por eso vivimos hoy y por eso tenemos esperanza. Amén, Jesús. Porque nuestro Dios está vivo. Amén, Señor. Está vivo. Jesús resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Cristo vive. Cristo vive. Amén, Jesús. has ganado la victoria, La victoria para mí. al Pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Porque tú eres mi Dios en la tierra. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Porque tú eres mi Dios en la tierra. Tú eres mi Dios y te alabaré. ¡Aleluya! Has ganado, te alabamos, Jesús. Jesús. Has vencido, Señor. Has vencido, Señor. Aleluya. Nuestro Dios fuerte y Amén, vencedor. Has ganado La victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. ¿Por qué? Porque
se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Tu voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús es gloria es. El nombre de Jesús levantado está, El nombre de Jesús sublime es, el nombre de Jesús poder, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantado está. el nombre de Jesús sublime es. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Porque tú Eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra, porque tú eres mi Dios en los cielos, porque tú eres mi Dios en la tierra, tú eres mi Dios y te alabaré. el nombre de Jesús, Es poder, el nombre de Jesús, victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime es, el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime es. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder, es poder, es poder. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Ni la muerte te pudo detener, Jesús. Ni la muerte, Señor. Nombre es poder, Porque eres el poderoso. Gloria sea tu nombre, Jesús. nombre, nombre. Gloria sea tu nombre. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. En el nombre de Cristo Jesús está la victoria. Está la victoria porque Él venció la muerte. Resucitó al tercer día y está vivo. Señor.
Con mano fuerte de Egipto les sacó, les puso en libertad, con gran paciencia y con su eterno amor, cada día en el desierto les cuido. Con mano fuerte de Egipto les sacó, les puso en libertad, con gran paciencia y con su eterno amor, cada día en el desierto les cuido. Así también conmigo hizo el Señor. A mí también me liberó. Mano fuerte del mundo me sacó, me puso en libertad, con gran paciencia y con su eterno amor, cada día en este mundo me cuido. Con mano fuerte del mundo me sacó, me puso en libertad, con gran paciencia y con su eterno amor, cada día en este mundo me cuido. Y me ha prometido llevarme hasta el final. Y yo sé que en su mano seguro voy a estar. Y me ha prometido llevarme hasta el final. Y yo sé que en su mano seguro voy a estar. ¿Sabes por qué podemos estar seguros en su mano? Porque Él está vivo. Que Él está vivo. Ay, Señor amado, ¿qué era el hombre para que te acordaras de Él? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de Él? Todo tu sacrificio, todo lo que tú pasaste, Señor, para darnos vida y vida en abundancia para todo aquel que cree, se arrepiente y cree en tu nombre, Jesús. Padre, por eso hoy podemos vivir confiadamente, porque mi Dios vive, porque mi Dios vive, mi Cristo vive.
Mi Cristo vive. Mi Cristo vive. Mi Cristo vive. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Señor. Ninguna necesidad tenía, Señor. Pero tú voluntariamente diste tu vida. Padre, los que están aquí, los que escuchan y aún no han rendido su vida, Señor, que puedan entender tan grande amor, tan grande misericordia. Cuántas cosas te dejaste hacer por cada uno de ellos, Señor, por cada uno de nosotros, Padre. Padre, por favor, háblale a aquellos, Señor, a los indecisos, Señor. Padre, el juicio que les espera, Señor. Pero por otra parte, las bendiciones que es estar contigo, Señor. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús. Gracias por el sacrificio, Señor. Gracias, Señor amado, porque resucitó al tercer día. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios. Gloria sea tu nombre. Gloria sea tu nombre, Jesús. Padre, te damos las gracias en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén, Señor. La reunión está terminada. Que Dios les bendiga. Cuídense mucho. Si Dios lo permite, nos vemos aquí la próxima semana. Hasta luego.